¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de A Fondo en CHB Noticias, donde revisamos los reportajes que marcaron pauta en nuestro noticiero. En esta oportunidad vamos a abordar uno de los mayores problemas que atraviesa actualmente el país y que desgraciadamente no vislumbra un pronto final o cambio. Hablamos de la grave sequía que vive casi todo el territorio nacional. Escasez de lluvia, disminución de niveles en ríos y en embalses también, y una cordillera cada vez con menos nieve que ha cambiado los colores de los paisajes de la zona central, donde el verde al parecer quedó en el pasado, dando paso a los tonos cafés, evidencia de que todo está mucho más seco. Revisamos 3 reportajes que abordan esta preocupante situación y conversaremos con expertos que nos ayuden a dar algunas luces sobre el complicado futuro que se viene si no se toman medidas concretas a nivel global para atacar el cambio climático. Así comienza A Fondo en CHB Noticias. A continuación veremos un reportaje del Departamento de Prensa de CHB Noticias en abril del año 2022 que ejemplifica esta cruda realidad realizado hace unos días nomás, tras el anuncio de la Gobernación Metropolitana de Santiago que iba a realizar un plan de racionamiento de agua producto de la escasez hídrica que vive la capital, lo que puso de manifiesto el problema real que hay sobre el agua en Santiago. Ríos secos, una ciudad con menos árboles y cerros que cambiaron el verde por el color tierra. A continuación veremos cuánto ha cambiado la capital producto de la sequía. Son pasadas las 10 de la mañana del 6 de mayo del año 2009. Los rescatistas trabajan incesantes para salvarle la vida a este hombre amenazado por un caudaloso río Mapocho. Si el río seguía creciendo, los arrastraría y ambos morirían ahogados. No era la primera vez que esta arteria hídrica de la capital era objeto de riesgo para quienes caían en su caudal. Eran los tiempos en que los accidentes y rescates se repetían en este caudal que imponía respeto en la capital. Una realidad diametralmente distinta a la de hoy, 12 años después. En términos hídricos, un menor caudal, uno ve el río en algunos tramos en unas épocas del año vacío, sin agua, eso es posible verlo, antes no pasaba eso. La escasez hídrica es lamentablemente una realidad que pone en jaque hoy y para el futuro a la capital de Chile. De aquí al 2050, ¿cómo va a estar la ciudad? Seca. Que lo primero que tenemos que hacer es volver a mirar la ciudad, asumiendo que no vamos a tener agua. Vamos a tener un Santiago seco. Vamos caminando por un lugar que hasta hace poco más de una década era prácticamente imposible hacerlo y además muy peligroso. Es el lecho del río Mapocho que grafica tal vez de mejor forma la transformación que ha tenido Santiago y la capital en general en estos últimos 10 años respecto a su escasez de agua y que ha impactado no solo los procesos productivos, sino también su propia visual. Octubre del año 2007. Este archivo muestra desde un helicóptero los sectores que rodean el Estadio Nacional en la comuna de Ñuñoa. Los árboles abundan y el color verde resalta entre las casas y algunos departamentos. Una visual que difiere bastante de cómo se aprecia ahora, 15 años después. Más edificios, menos verde, menos árboles. En la medida que uno empieza a ver el impacto que tiene la crisis hídrica en nuestros cerros islas, se hace evidente el castigo que eso tiene en nuestros bosques naturales. El valle que conforma Santiago es una vista que sí se ha visto impactada y que vemos hoy día como bosques esclerófitos están hoy día seriamente impactados. Santiago está en un valle, pero en realidad es toda una cuenca, la cuenca del río Maipo. Y eso lo que me iba haciendo es meterle hormigón. Probablemente vamos a tener que hacer es de qué forma estos desarrollos inmobiliarios nuevos, especialmente los de las áreas que están tomando áreas agrícolas, se hacen de una forma distinta, pensando en procesos más naturales. Lo que usted está viendo aquí es el Cerro Renca. Así luce hoy, año 2022, en pleno contexto de sequía en la zona central. Estas fotografías y archivos son del año 2009, un cambio evidente en el colorido y vegetación.
Antes teníamos toda la primavera con el Cerro Verde precioso, con agua corriendo incluso. Acá tenemos algunas cuevas donde corrían afluentes de agua interior y eso lamentablemente lo hemos ido perdiendo, lo que representa un desafío hoy que queremos recuperar el cerro como un parque metropolitano. El cerro durante los años 80 fue plantado profusamente con eucaliptus, que no es el mejor árbol tampoco por la época que estamos viviendo y por el nivel de consumo hídrico que tiene, y esos son precisamente los árboles que han ido poco a poco muriendo. Eran otros tiempos, donde el agua no era tema tan relevante ni menos se proyectaba el lamentable escenario actual que vive Santiago. Del verde al café, del pasto a la tierra, de los árboles a una reforestación obligada. Hoy nosotros no proyectamos un cerro verde, ¿no? Eso probablemente lo podíamos haber hecho hace algunas décadas atrás, pensando en que este iba a ser un cerro donde uno mirara fuese verde. Probablemente hoy día el café es un color mucho más realista cuando pensamos en las condiciones climáticas que está teniendo toda la zona metropolitana y que son más cercanas a lo que pasaba en el norte. La apuesta es que dentro de ese marco este cerro pueda estar poblado por un número importante de árboles nativos que se hagan cargo también de un menor consumo hídrico. Hoy día no tenemos acceso a agua en la forma que existía antes, donde corrían algunos vertientes. De ahí que hace un tiempo se lanzó un proyecto que busca reforestar este cerro, usando vegetación que no requiere de tanto recurso hídrico para subsistir, principalmente nativo. Un plan que, más que estética para el cerro, busca contribuir a mejorar un ecosistema que a la larga ayuda a minimizar, en parte, los efectos del cambio climático que se vive seriamente en la zona central. Estas plantaciones de árboles nativos lo que nos permiten es precisamente pensar en un largo plazo, en un cerro que va adecuándose a las nuevas características de consumo hídrico, que se hace cargo de la escasez también de agua que tenemos, donde el plan es tener 80.000 árboles, nos obliga también a pensar en una forma sustentable de tener agua probablemente recuperada de procesos industriales. Eso es lo que estamos viendo hoy día, porque sabemos que ya el agua de las napas, de las vertientes, no da para poder sostener lo que queremos que se convierta este cerro. Algo parecido a lo que hoy se hace también en el Parque Metropolitano, principal pulmón verde de la capital y que ha necesitado de proyectos como estos, de forestación nativa, además de un programa de readecuación de uso de agua para mantener estos paisajes. El ejercicio de recambio de especies nativas en reemplazo de especies exóticas como lo son el eucaliptus, porque son especies que probablemente se demoren mucho más en tener la altura que tenían los eucaliptus. Pero requieren menos agua. Pero requieren menos agua, son más resilientes. Había que hacer ese cambio, ¿no? Había que hacer ese cambio, sin duda. ¿Qué es esto de acá? Esto es justamente como una aceleración en el tiempo de ese ejercicio de recambio de especies exóticas por especies nativas. Esto es un núcleo nativo que está ejecutado bajo técnicas que busca cómo acelerar el proceso de crecimiento de especies nativas en un sector. La idea es poder replicar esta técnica no solamente en otras zonas de parque metropolitano, sino poder replicar esto también en nuestra red de parques urbanos. Bosque nativo y riego inteligente a horas específicas, además de una reducción de 50.000 metros cuadrados de pasto con el fin de ahorrar alrededor de 300.000 litros de agua en cada ciclo de riego, medida que algunos municipios de la capital también han adoptado. El agua en Santiago se acaba y muestra de ello es el anuncio hecho hace unos días por la Gobernación Metropolitana de un protocolo de racionamiento si es que las condiciones empeoran aún más. Una ciudad no puede vivir sin agua y estamos en una situación inédita en la historia de los 491 años de Santiago, que es prepararnos para aquella ocasión en que no tengamos suficiente agua para todos los que vivimos acá. Pero volvamos al río Mapocho, que con su caudal ínfimo tal vez resulta ser la fotografía hídrica más fiel de la capital. Bueno, acá en este momento en el río deben estar del orden de 1 o 2 metros cúbicos por segundo a ojo. Perdón que lo diga así, pero es muy poca agua, es muy parecido a lo que vemos aquí a lo que se ve en el norte de Chile. Y esto es típico de climas áridos. Esta condición, más la condición de sobreexplotación de aguas subterráneas como consecuencia de la sequía, ¿ya? Produzca
un descenso importante de los niveles freáticos de la napa, del orden en la última década solamente de 20 metros, considerando que en décadas anteriores el descenso era de solo 2 metros, o sea, estamos en una condición realmente catastrófica para el acuífero hoy en día. O sea, 20 metros de napa subterránea, de agua. De nivel, sí. De nivel ha bajado. Ha bajado 20 metros en la última década. Es un 1000% con respecto a las décadas anteriores. Y esto significa que son caudales inmensos de agua que se han perdido en toda la región, en todo el Valle de Santiago. Si hacemos los números, estamos hablando del orden de 3.800 millones de metros cúbicos. Y esto equivale, para que el telespectador se haga una idea, al volumen de agua que ocupan 17 embalses El Yeso o 67 lagunas Aculeo. Creo que así se puede entender la dimensión del agua que ya no está en la napa. No solo las aguas superficiales de los ríos como el Mapocho, que vemos débiles en su desarrollo, sino también el agua subterránea, la que no se ve pero que es vital para nuestro desarrollo. Esa también se va secando. Primero es tomar conciencia de que no vamos a tener agua. Y eso, lo primero es preguntarse en qué gastamos el agua. En las áreas urbanas, el 77% de ese consumo es residencial. O sea, está en cómo nosotros, nuestros hábitos. Hábitos que tienen que cambiar porque el recurso se acaba y porque tampoco hay luces de que vengan años lluviosos. No solo gastar menos agua, sino también buscar proyectos que permitan reutilizar la que ya se usó. En Santiago, Aguas Andinas está implementando un proyecto de esas características, atendiendo la situación crítica en la que está la capital. Elevar estas aguas depuradas en la planta La Farfana y Mapocho Treval, las que estamos aquí a mi espalda, se ve cómo se realiza el proceso de depuración de estas aguas. Estamos aquí frente a los reactores biológicos donde bacterias, mediante oxígeno y la propia agua servida, se alimentan y producen la limpieza de las aguas servidas, aptas para el sector agroindustrial, y elevarlas 40 kilómetros hacia arriba, hacia el sector de la planta Las Vizcachas, que es donde producimos el agua potable. Se va a dejar en el río Maipo, que es de donde proviene por lo demás, para uso agroindustrial. Y el sector agroindustrial nos entrega el agua que ellos usan hoy día para poder nosotros utilizarla en producir agua potable. Lo anterior, producto de que los caudales de los ríos Maipo y Mapocho vienen con poca agua para producir agua potable. Una especie de intercambio de aguas con el sector agroindustrial para tener a disposición el recurso que permita garantizar el suministro. Lo que pasa es que tenemos que adaptarnos al cambio climático. Aguas Andinas ha evaluado todas las posibilidades de adaptación y de fortalecer la producción de agua potable. Hemos estudiado hasta la desalación, pero hay que entender que la desalación está a 120 kilómetros de Santiago, con una diferencia de cota de 1000 metros, por lo tanto no es la solución de corto plazo más eficiente. Por lo pronto, el cambio de conducta de cómo se usa el agua desde el punto de vista urbano y habitacional, además de la necesidad urgente de reutilizar las aguas tratadas en la agroindustria mediante procesos de limpieza, son los caminos más inmediatos para resolver la situación crítica que hoy viven los habitantes de la capital. Bueno, evidencias claras del grave impacto de la gran sequía que desde el año 2008 afecta a nuestro país y que año tras año parece acrecentarse, dejando de ser un fenómeno esporádico para pasar a ser una realidad. Para ahondar en este tema, vamos a tomar contacto con el doctor Raúl Cordero, académico de la Universidad de Santiago de Chile y experto en cambio climático y energías renovables. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Raúl, bueno, veíamos en este reportaje la situación crítica que vive la zona central y puntualmente la región metropolitana, ¿no? Con el tema del abastecimiento de agua. Se planteaba ahí uno de los entrevistados, ¿no? Decía, hay que hacerse la idea de que no vamos a tener agua. ¿Qué tan, por muy dramático que suene, qué tan realista también es esa realidad que parece que se asoma a pasos agigantados en la región, ¿no? Sí, bueno, desafortunadamente nosotros hemos estado perdiendo ya precipitaciones y por lo tanto agua en la zona central desde la década de los 80. Llevamos 40 años perdiendo precipitaciones a razón de 7% por década. Eso significa que en promedio las precipitaciones que hoy se registran en la zona central son 1/3 menores a las que teníamos en la década de los 80. Es decir, es muy probable, y todos los modelos climáticos indican eso, que nosotros continuemos perdiendo precipitaciones
al menos durante las próximas 3 décadas, es decir, durante los 30 años que probablemente nos demoremos como planeta en detener el calentamiento global. Así que, por lo tanto, es verdad lo que decía uno de tus entrevistados, que tenemos que adaptarnos a una situación de creciente estrés hídrico, es decir, en el que la oferta de agua vía precipitaciones va a continuar muy probablemente disminuyendo. Es probable que algunos años sean mejores que otros. Por ejemplo, esperamos que este año no sea el invierno tan seco como el del año pasado, pero la tendencia es clara. Vamos a continuar perdiendo precipitaciones y eso significa que los años hiperáridos como el 2019 o como el 2021 van a presentarse más pronto que tarde. Parte de lo que se planteaba ahí también era que la situación climática de la región, de la zona central, puntualmente la región metropolitana, había pasado de ser una zona que años anteriores llovía bastante, digamos, las imágenes así lo mostraban, a pasar a una zona semiárida, a ya incluso hablar de una zona árida de la zona central. ¿Qué tan real al menos plantea usted de acuerdo de esa afirmación que plantean algunos expertos ahí? Bueno, en general se acepta que las regiones o zonas del mundo donde precipita menos de 240 milímetros por año son regiones consideradas áridas. En promedio, durante la última década, en Santiago y en los alrededores cayó alrededor de 200 milímetros por año, es decir, por debajo del límite de lo que se considera en el mundo una zona árida. Sí, en efecto, estamos perdiendo precipitaciones y eso está haciendo que ciertas regiones, las que están más cercanas al desierto de Atacama, pasen esta barrera psicológica de los 240 milímetros de precipitaciones por año y pasen a considerarse, por lo tanto, zonas áridas. De seguir así, ¿puede ser el consumo de agua potable humano principalmente, ¿no? Una problemática a corto plazo? Porque ya estamos con este plan de razonamiento, si es que la situación continúa, pero hablando con algunos expertos fuera de cámara nos decían que incluso si la situación se mantiene tal cual como ha venido siendo los últimos años, ya el próximo año eventualmente podrían venir los racionamientos. ¿Cómo se vislumbra eso usted, a su juicio? Yo diría que no es tan claro que seamos tan vulnerables hoy como estábamos hace un par de años. Es decir, en los últimos años, las sanitarias que tienen la responsabilidad de garantizar el abastecimiento de agua potable al Gran Santiago han hecho obras de infraestructuras millonarias. Algunas de esas están en ejecución y están prontos a inaugurarse. Por ejemplo, la ampliación de la planta de potabilización Padre Hurtado, que va a procesar para la zona oriente de Santiago, la que hoy es vulnerable porque depende del menguante caudal del río Mapocho, va a utilizar esta ampliación aguas desde el Maipo. Y eso significa que la vulnerabilidad de la zona oriente está disminuyendo, la vulnerabilidad de la zona poniente está pasando cada vez a ser más dependiente de pozos de agua y por lo tanto en el corto plazo las probabilidades de que tengamos racionamientos de agua están disminuyendo. Eso significa que hemos sabido, entre comillas, la sociedad chilena adaptarse a esta situación, pero no son soluciones de largo plazo, porque como muy bien se adelantaba en el reportaje, bueno, si pasamos a ser dependientes de aguas subterráneas, que es lo que está sucediendo en el caso de la zona poniente de Santiago, estamos agotando cada vez los acuíferos subterráneos y eventualmente esos se van a secar. Entonces, en el corto plazo, las obras de infraestructura que se han hecho probablemente nos permitan sobrellevar sin cortes la cada vez menos disponible agua en la zona central. Pero en el mediano plazo sí es muy probable que tengamos que avanzar a obras de infraestructura mayor como la de desalinización. Hoy no lo podemos hacer por el costo. El costo de producir agua desalada por litro es más o menos el doble del costo de producir agua potable desde fuentes como pozos o desde el río Maipo, que es lo que actualmente hacemos. Así que, bueno, a medida que desafortunadamente el precio del agua comienza a mostrar el costo de la escasez, es decir, comienza a subir, es probable que en la próxima década, quizás antes, tengamos que pasarnos a agua desalinizada para poder garantizar el consumo humano en las grandes urbes de la zona central. Sabemos que es difícil proyectar, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de tema de clima, pronosticar lluvias, etcétera, pero se vislumbra que en algún momento, por ejemplo, puedan volver esos años anteriores donde llovía bastante, donde considerábamos, digamos, de acuerdo a las imágenes que veíamos, con bastante lluvia y donde de alguna forma se hablaba un poco más de los años normales de precipitaciones, o de acuerdo al escenario que ustedes estipulan, lo que usted sabe, usted es el experto, ¿no? Está prácticamente imposible volver a esos escenarios. Es muy poco probable que nosotros recuperemos las precipitaciones que eran consideradas normales en la zona central en la década de los 80. Extraordinariamente poco probable. Eso no significa que no podamos tener un año bueno, un año en el que las precipitaciones se acerquen a valores normales. Pero
a medida que el cambio climático avanza y empeora nuestra situación, lo más probable es que se presenten mucho más de manera frecuente años muy secos, como el 2019, como el 2021. Es importante las acciones, ¿no? Porque acá hay planes que tiene la autoridad, que también tiene, en este caso, por ejemplo, los planes de racionamiento. Veíamos ahí los parques nacionales que están tomando sus medidas también para hacer un mejor uso del agua, pero también ¿qué acciones puede tomar las autoridades que veíamos ahí también y la misma sociedad? Porque aquí se hablaba mucho del cambio de hábito para poder mejorar un poco el uso de agua, entendiendo que el recurso escasea y que no solo implica la reutilización, sino que gastar menos en cosas que son más vitales, ¿no? ¿Qué tan importante es eso en el escenario, en el contexto real, genérico, que vive hoy la región metropolitana? Bueno, es muy importante. Al final, el estrés hídrico es consecuencia de no solamente la disminución de la oferta de agua producto de la caída de precipitación, sino que también es consecuencia de el alza que en paralelo se ha registrado en el consumo. Para que tú tengas una idea, el consumo urbano en Santiago ha aumentado en la última década, solo en la última década, marcada por esta extraordinaria sequía, un 10%, perdón, más de un 10%. Entonces, tú tienes un alza en el consumo de más de un 10% y una caída promedio en la última década de precipitaciones de un 30%. Alza en la demanda, disminución en el consumo, alza en la demanda, disminución en la oferta. Bueno, eso es lo que hace que el estrés hídrico se esté exacerbando. Entonces, ¿cómo aliviamos el estrés hídrico? Como no podemos hacer que llueva, ¿okay? Lo que tenemos que hacer es, más allá de las obras de infraestructura, pozos, ampliación de plantas, etcétera, etcétera, más allá de eso también tenemos que moderar y hacer más eficiente el consumo de agua a nivel urbano. Entonces, en efecto, estas campañas comunicacionales que está liderando ahora la gobernación vía este protocolo de racionamiento, que es básicamente una campaña comunicacional para informarle a la gente la situación de los caudales en los ríos que abastecen de agua a la zona central. Más allá de eso, que en efecto tiene un efecto, la gente, a medida que aumenta la conciencia de la gravedad de la situación, uno modera el consumo, pero más allá de eso es muy probable que tengamos que echar mano a otras herramientas de la política pública, por ejemplo, el precio de agua que nosotros pagamos por litro de agua potable, me refiero, en la ciudad de Santiago, es muy bajo si lo comparas con el costo del agua potable en ciudades del norte de Chile o el costo de agua potable en otros países OCDE, como por ejemplo las capitales del centro de Europa. En el centro de Europa, por ejemplo en Berlín, se paga 5 veces más por el litro de agua potable que lo que pagamos nosotros en Santiago. Parte de esa diferencia es por poder adquisitivo, pero otra parte es simple y llanamente porque, bueno, el precio de nosotros no refleja la escasez, el estrés hídrico que estamos enfrentando. Y eso explica por qué, por ejemplo, en zonas del sector oriente de Santiago se consume más agua que en Suiza. En Suiza, la gente que tiene mucho más dinero, el poder adquisitivo de los suizos es muchísimo más alto que el promedio en la zona oriente de Santiago, la zona más rica del país. Pero nosotros en la zona oriente nos damos el lujo extraordinario de consumir más agua que los suizos. Y es de recordar que en Suiza, Alemania, etcétera, llueve 4 o 5 veces más de lo que llueve en Santiago. Entonces allá llueve mucho más, tienen mucho más agua y son mucho más eficientes. Evidentemente nosotros tenemos mucho que avanzar en eficiencia. Una manera de lograr que la gente mejore y sea más eficiente en el uso del agua es vía la tarifa. La tarifa que pagamos por sobreconsumo en Santiago es muy baja. Sí, conciencia también que tienen que tener los propios ciudadanos, además de las medidas que tomen las autoridades para poder enfrentar este tema. Doctor Raúl Cordero, académico de la Universidad de Santiago de Chile, muchas gracias por su tiempo y esta valiosa explicación que tuvimos para entender un poco el contexto del agua. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Y nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más A Fondo en CHB Noticias. Regresamos en A Fondo con CHB Noticias, donde estamos revisando reportajes que revelan los graves efectos de las causas que produce la sequía, ¿no? A continuación veremos un nuevo reportaje que muestra una de las áreas más afectadas, la agricultura. Ejemplo de ello es la llamada capital de la frutilla de Chile. A 60 kilómetros de Santiago, la comuna de San Pedro vive su momento más crítico por la falta de agua, que ha obligado incluso a tener que comprarla para garantizar el consumo en los sectores rurales. Acá estamos en el Alto Loica, comuna de San Pedro, provincia de Melipilla, región metropolitana. ¿Qué es lo que es esto que está acá? Frutilla. ¿Qué pasó con esto? Por falta de agua hubo que dejarla secarse.
Bueno. Está todo seco. Seco, po. Mira. Muerta la planta ya, po. Todo esto que está acá hasta el bosque allá abajo, ¿cuánto más o menos es? Una hectárea. Una hectárea. Sí. Todo está seco. Todo. Todo. Durante meses se transformó en la inversión que por estos días debería estar dando frutos y algo de rentabilidad para Francisco, uno de los tantos agricultores que vive inmerso en los campos de la comuna de San Pedro, en la región metropolitana, la llamada capital de la frutilla en Chile, y que hoy vive un momento crítico en su producción. ¿Primera vez que se le seca esto? ¿Se le había secado antes? No, nunca. Nunca. Primera vez. Esto, ¿no? Mira. Mira. Seco, güey. ¿Cuánto es la inversión que perdió aquí más o menos? Entre 15 y 20 millones. Po. ¿Eso invirtió acá? Claro. En todas estas frutillas que se secaron. Más o menos eso es la pérdida aproximadamente. Aproximado. Las plantas que se fueron secando y las frutillas que se fueron muriendo. Una secuencia amenazante que el propio Francisco ya había vivido hace un año con plantaciones de nogales. La triste imagen de la naturaleza muerta. Estos son nogales. Aquí he indicado con el dedo la planta que está viva. Está todo seco aquí. Te lo ve ahí, todo seco. Esto no tiene salvación ninguna. Usted lo plantó hace 4 años esto. Claro. ¿Cuánto tiempo duró? 2 años. 2 años. Sí. El año pasado ya estaban secos ya. La falta de agua se ha transformado también aquí en la principal amenaza productiva de la zona. Bueno, acá es un tranque como lo de agua lluvia, esperando que lloviera. Entonces no llovió, pues ese es el tema. ¿Esta es el agua que le queda? Es el agua que me queda. No creo que más de una semana, no creo que tenga. O sea, ya se está quedando sin agua definitivamente. Efectivamente estoy quedando sin agua. El problema está como sigo produciendo. Ramiro, ¿dónde estamos nosotros ahora? En rigor debiese estar con agua, ¿no? Por supuesto, esa era la idea básica de que estuviera con agua. Por eso lo empleamos, por eso hay inversión acá. Y realmente como no vivió, estamos en el último culmen del agua. Lo que se ve en esta imagen es parte de la inversión que Ramiro debía este verano comenzar a cosechar. Filas y filas de plantaciones de frutillas totalmente secas. Producción perdida, tal cual como el caso que les contamos al inicio. Sin agua no hay fruta. Mira. Ese ya murió, ¿eh? Ya no tiene raíz, no tiene nada. Seco. Seco total, ¿eh? Acá una pérdida como 10 millones de pesos más o menos. Pero que dejarlas morir porque no tenía agua. ¿Cuánto terreno tenía aquí? Acá era media hectárea. ¿Media hectárea? Media hectárea de frutilla. ¿Que perdió acá? Claro. Lo que yo tenía que producir, la pérdida cuantiosa fue como 10 millones de pesos, con fruta, con todo. Porque uno está recién emergiendo, está recién empezando como productor. Ramiro tenía 2 plantaciones de frutillas, una frente a la otra separadas por este tranque que construyó pero que se está quedando seco. El agua no alcanzó y tuvo que priorizar, dejando morir esta plantación y centrando el recurso en esta otra, que se ve más verde, pero que tiene fecha de caducidad. Estas son las nuevas, las falto ahí. ¿Las que priorizó? Las que prioricé, claro, y pues lo ves, se están secando, ¿ves? Esto tiene que regarse más o menos máximo 1 hora, y no tengo para 1 hora, tengo que hacer media hora, ¿ves? Es frustrante para mí porque yo vivo de esto. Si usted se fija, miren, acá ya están secas ya. Nada que hacer ahí. Nada que hacer, ya no, la mata murió, calcacá. Una realidad que están enfrentando gran parte de los agricultores de la comuna de San Pedro y alrededores. Las napas se secaron y los tranques que algunos productores han logrado realizar mediante fondos estatales de INDAP no han servido. Simplemente no llega el agua. ¿Usted cuántos pozos ha hecho acá? 12. 12 pozos. 12 pozos profundos. 60 metros el más profundo y el otro, el más bajito, de 36. ¿Ha encontrado agua? No. Nada.
¿Cuánto debe todavía de los pozos que mandó a hacer? Porque son caros hacer pozos. Sí, por crédito. Perdí como 15 millones en los pozos. Usted tiene un tranque ahí. Sí. Vimos que también está casi seco. ¿Sí? Seco. Se acumuló este invierno un 10%, y a lo mejor le coloco mucho, puede ser un 5%, así, más o menos 1 metro subió el agua nomás. Problema que está viviendo no solo la agricultura, sino también la comunidad rural de esta comuna en la región metropolitana. Diariamente estos camiones deben trasladarse hacia la región de Valparaíso para traer a este lugar este recurso que se adquiere mediante compra por medio del gobierno regional. Ahora estamos trayendo el agua de las rocas Santo Domingo porque no teníamos agua acá en este sector del Nihue. En camión aljibe. O sea, los camiones de allá salen 25.000 cada camión. ¿Cuántos litros hace esta APR que está a su espalda? Esta hace 80.000. 80.000 litros de agua. Claro. ¿Cuánta agua necesitan por día aquí para que esto funcione? 125.000 litros, más o menos. ¿Todos los días? Todos los días, sí. Aquí lo lleno en la mañana y le echo 25.000 más en la tarde. Una rutina diaria que beneficia a alrededor de 200 familias aproximadamente y que dependen exclusivamente del llenado diario de estos estanques. Muestra de un problema que, según el municipio, es de difícil solución. Nosotros como municipio también tenemos que velar para que las personas tengan agua en sus hogares y muchas veces no tenemos la capacidad como municipio para llegar a todos los sectores dejando agua, porque las personas tienen su pozo, pero como se les va secando, van necesitando agua para beber. Una solución, dice la autoridad comunal, es este río, el Rapel, que pudiese ser una fuente de abastecimiento atendiendo la emergencia que viven hoy las comunidades que dependen del agua que se compra en la región de Valparaíso y de los camiones aljibes. Aquí estamos en el río Rapel, que el río Rapel pasa por Corneche, y Corneche es localidad de San Pedro. Por lo tanto, yo creo que la idea sería del río Rapel hacer un pozo a unos 10 metros, cosa que el agua salga filtrada de manera natural. De ahí poner paneles solares para hacer funcionar bombas, que llegue el agua hacia el centro de San Pedro. Ahora uno puede pensar, pero bueno, ¿este río se puede secar o no proyectan eso ustedes? No se proyecta este río que se seque, porque tiene buenos ramales de agua, está la central Rapel, poco más arriba. Un proyecto, dice el alcalde, que fue presentado ante la autoridad regional. ¿Es esta la mejor opción o existen más alternativas para abastecer de agua a esta comuna? Es lo que el edil espera al menos se discuta a la brevedad, entregando alguna pronta solución ante una necesidad imperiosa de garantizar este recurso para el consumo y además para la agricultura, que hoy por hoy ve cómo la frutilla, emblema más característico de esta zona, comienza a secarse año tras año. Bien, para hablar más en profundidad de esta materia tomamos contacto con Fernando Santibáñez, académico de la Universidad de Chile, ingeniero agrónomo y doctor en bioclimatología de sistemas y modelos ambientales. ¿Cómo le va? Bienvenido, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes, muy buenos días. A ver, para usted, ¿cuál es el principal efecto de la sequía en la agricultura? Sabemos que no es solo la inversión que se pierde, sino también hay un efecto contiguo, ¿no? Que es la falta de alimento, que puede encarecer también otros productos, pero estamos en una situación no solo de la falta de agua para el consumo, sino también para la propia agricultura, como se mostraba ahí. ¿Cómo evalúa usted este escenario lamentable que estamos viviendo en la actualidad? Claro, bueno, el escenario es tremendamente preocupante, ¿eh? Por cuanto, como bien dices, la agricultura es alimentos, es seguridad de alimentación para toda la población. Y desgraciadamente la agricultura es una actividad que consume enormes cantidades de agua por su naturaleza. De modo que asegurar los alimentos para el Chile del futuro implica solucionar los problemas de agua que hoy día tiene la agricultura. Hay un déficit crónico ya que está haciendo que los agricultores tengan que reducir la superficie sembrada, se han perdido plantaciones, los rendimientos son menores, y todo eso no solo nos va a dejar con menos disponibilidad de alimentos en el futuro, sino también con precios de los alimentos que van a recaer
sobre un sector de la población que es el más desvalido. Entonces, este es un tema de primerísima prioridad que el país tiene que abordar. Necesitamos implementar una acción concreta de remediación de los problemas del agua. Y para eso necesitamos mejorar la infraestructura, necesitamos recurrir a toda la tecnología que hay disponible, que consiste en los embalses, el mejoramiento de los canales de distribución, la inyección de napas, desalación de agua marina, los acueductos, que también pueden ser una solución, por cuanto todavía tenemos agua en las cuencas en invierno. Tenemos bastante agua que una parte de ella podría ser aprovechada en beneficio de darle seguridad al país en materia de alimentación. Usted hablaba de no sé si una proyección en realidad, pero un poco la situación actual, ¿no? De falta de agua, lo que implica una afectación directa a la agricultura, pero también una afectación también en los precios, una afectación también en el abastecimiento. ¿Se puede establecer un escenario de preocupación crítica en torno a esto que efectivamente podría, no solo va a escasear el agua, sino que también van a escasear los alimentos quizá en un futuro próximo? ¿O sería un poco tal vez exagerado o digamos, muy alarmista plantearlo? Bueno, de hecho, en los años más secos recientes que hemos vivido, ya se ha producido una cierta estrechez, no hablamos todavía de escasez, pero sí de una estrechez en materia de algunos alimentos, de hortalizas, ¿no es cierto?, esencialmente, con un impacto importante para la economía de los hogares urbanos. Sin dejar de lado también el impacto que esto tiene sobre la economía rural, sobre los pequeños productores. Tenemos más de 300.000 pequeños predios agrícolas que son los que producen los alimentos cotidianos, ¿no es cierto?, que por la vía de la feria, de los supermercados, ¿no es cierto?, llegan a la mesa de todos nosotros. De modo que hay toda una cadena de efectos que hace que cuando la agricultura está en problemas, la sociedad entera está en problemas, porque esta actividad tiene que ver con una actividad tan vital como es la de asegurar la mesa de todos los chilenos. Por lo tanto, el país va a tener que enfrentar este problema del agua en la agricultura de una manera sistémica, es decir, atacando el problema por todas las vías, desde la tecnología con que manejamos el agua hasta la creación de nuevas fuentes de agua, ¿cierto?, como son, la desalación de agua marina, que está todavía desgraciadamente lejos de ser una solución para la agricultura, por los enormes volúmenes que requiere la agricultura, ¿no es cierto? Pero también están otros sistemas llamados cosechas de agua, que es donde se impermeabilizan ciertas superficies para que el agua de lluvia escurra y se pueda almacenar en embalses pequeños y medianos que se podrían replicar por todo el territorio. ¿Ya? De modo que las soluciones técnicas están, tenemos que recurrir a ellas. Sí. Bueno, una situación que sin duda es dramática. Hablábamos hace un rato atrás con la priorización del consumo humano, ¿no?, que era otra de las preocupaciones que tenía también, sobre todo la zona central, pero además sin dejar de lado, por supuesto, lo que usted plantea, Fernando, la agricultura, que es lo que nos da los alimentos, ¿no? Y obviamente también tiene que tener una priorización en toda esta materia del uso de agua. Fernando, muchas gracias por esta entrevista para poder conversar también un poco de cómo esta situación que lamentablemente vive la zona central en materia de agua y sobre todo en la agricultura. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias a ti. Bien, vamos a una pausa comercial para luego seguir revisando los efectos de la sequía en Chile. Ya volvemos. Volvemos con más a fondo en CHB Noticias, donde revisamos en este capítulo los efectos de la sequía en Chile. En el tercer
Y último reportaje, revisaremos los efectos de la sequía para la población en una de las zonas más afectadas, el Valle del Aconcagua. Colegios en que falta el agua para que funcionen los baños, por ejemplo, servicios de salud que pueden cerrar cuando el suministro se interrumpe. Estos hechos son parte de la vida cotidiana en muchas zonas del país. Cerca de 1 millón de personas dependen de camiones aljibes para recibir agua potable. Cuando la gente lo espera con su tachito para que les demos agua y ya no tenemos agua, es doloroso. Sí, no, pero no tengo agua. Tuvimos que acudir al camión aljibe. Si no, tendrías que haber cerrado la posta. Lo más probable es cerrar la posta y cancelar las atenciones que se tenían programadas. ¿Cuántos niños estudian en este colegio? Mire, en este colegio tenemos nosotros 52 estudiantes. Pero esta es la realidad, o sea, los niños no pueden venir porque sencillamente uno abre la llave y no es que gotee poco, que tenga poca presión, no sale agua. Así se vive a orillas del río Aconcagua, cuyas aguas recorrían 142 kilómetros desde su nacimiento en la cordillera de los Andes hasta su desembocadura en Concón. Recorrían porque desde hace algunos años hay periodos en que sus aguas no llegan al Océano Pacífico. Así luce hoy, a los pies andinos, lo que antes fue un río imponente y ahora es un riachuelo. Nunca había visto tan poca agua en el río Aconcagua en esta fecha, ¿no? Primavera, jamás. Nunca se ha visto el agua tampoco. El 2006 fue la última crecida que hubo. Hizo hartos desastres el río en esos tiempos y se fue mermando porque no llueve a la cordillera. Y esto redunda en que más de 1 millón de personas del Gran Valparaíso vean peligrar su abastecimiento, ya que el Peñuelas se secó y lo mismo está pasando con los pozos a los que recurre la sanitaria a cargo del suministro. El río Aconcagua está dividido en 4 secciones administrativas. La cuarta es la que ya no recibe agua en primavera y verano. Por eso, el Ministerio de Obras Públicas ordenó a las primeras secciones dejar correr el agua hasta la última para almacenarla en el embalse Los Aromos y asegurar, al menos por unos meses, el abastecimiento en el Gran Valparaíso. ¿Hay riesgo de racionamiento para el verano y el otoño? Por lo pronto no. Nuestros esfuerzos van a apuntar a evitar esa condición. Mientras en las ciudades las plantas de tratamiento aún tienen agua para abastecer a las personas que allí habitan, en los sectores rurales no ocurre lo mismo. Y los camiones aljibes se han transformado en una alternativa. Buenos días, señores. Buenos días. ¿Nos voy a acompañar? ¿Cómo están? Días, ¿cómo están? ¿Bien y ustedes? Bien, bien. Buenos días. ¿Para dónde vamos? En este momento vamos a ir a llenar un estanque. Vamos. Vamos. Que la gente no puede esperar. En lo humano, ¿qué es lo más fuerte que les ha tocado vivir en esta ruta que hacen ustedes habitualmente por sectores aledaños a los Andes? De repente la gente nos dice nosotros queremos agua y se nos termina el agua. Y entonces el decirle no tenemos agua es como decirle no tienes derecho a vivir, algo así. Porque el agua es vida. Diariamente nosotros venimos con 10.000 litros a rellenar este estanque para abastecer a 40 familias. Visitamos el sector precordillerano de los Andes y San Esteban, región de Valparaíso, aunque esta acción la podríamos haber registrado en cualquier otra zona entre Atacama y Aysén. En 12 de las 16 regiones del país hay más de 400.000 familias que se abastecen de agua dulce a través de camiones aljibes. Arriba en los cerros, viñedos verdes y trabajos para ampliar la superficie de plantaciones, mientras abajo las acequias están secas y los vecinos que viven al lado de donde antes corría agua la reciben hoy a través de camiones aljibes. Contaminación, alza de la temperatura, sequía, mayor demanda, destrucción de ecosistemas vitales en el ciclo del agua, agricultura intensiva, inequidad y una regulación anacrónica son parte de las causas que hoy tienen a chilenos con y otros sin agua dulce. Estamos aquí en este curso de agua que va corriendo bastante, pero usted en su casa que está aquí a 10 metros se abastece a través de los camiones aljibes.
¿Por qué pasa eso? Bueno, acá por el hecho de nosotros no tener acciones de agua, estamos inhabilitados de ocupar esta agua que usted vea corriendo acá, ¿ya? Entonces por eso tenemos que hacer el uso de agua mediante camión aljibe, ¿ya? Claro, podría venir un inspector de la Dirección General de Agua y decirle a usted por qué está ocupando esa agua si esta agua le pertenece a otra gente más abajo, ¿no? Claro, gente que paga acciones, como en el caso de que nosotros no hacemos. Título de dominio, de derecho. Título de dominio, claro. Pasemos a ver cómo utilizamos el agua nosotros acá. Bueno, tenemos solamente la instalación en el baño y de ahí nosotros sacamos para cocinar. Solo te llega el agua que trae el municipio a través de camión aljibe y que pone arriba en un estanque, solo te llega al baño. Sí, gracias al municipio tenemos agua nosotros ahora, se puede decir agua potable. Entonces esta es la forma que nosotros utilizamos el agua. Y ahí tú con esta olla la llevas a la cocina y preparas tus alimentos. Claro. Y todo el resto de agua que sale de acá se va a las plantitas para no desaprovechar. ¿Qué le podrías decir a la gente que vive en la ciudad y que de repente derrocha el agua? Y así como está la situación, lo que tú estás viviendo lo podrían vivir miles o millones de personas en la zona central. Que la aprovechen, que no mal utilicen el agua, que se yo no sé, por regando la vereda, que a lo mejor muchas veces... ¿Y a las autoridades qué les dirías? Bueno, que hagan hincapié en el tema de la escasez, que vean el tema de fondo. ¿Cuál es el tema de fondo? El tema muchas veces acá es una zona minera, la minería se lleva mucha agua. El plan era acompañar el reparto de agua a las comunidades del sector, pero esto cambió en segundos. La posta de la zona se quedó sin agua. Nosotros en este caso no podemos trabajar sin agua. De acuerdo al imprevisto que tuvimos que acudir a la necesidad de solicitar el camión aljibe. Si no, tendrías que haber cerrado la posta. Lo más probable es que se podría haber generado esa necesidad de cerrar la posta y cancelar las atenciones que se tenían programadas. Oye, nos están llamando de la escuela de acá. Sí. Que tuvieron que suspender las clases presenciales porque se quedaron sin agua. Me imagino. Te vamos a tener que dejar, Nicolás, porque tenemos que seguir con el camión aljibe, porque tenemos que ahora ir a ver esta emergencia. De la posta a la escuela. Sí, una así necesidad. de crítica la escasez hídrica. Y en nuestro camino al colegio, personas desesperadas salían al paso del camión aljibe tratando de obtener de él un poco de agua. Su hija, que vive un par de casas más arriba, vio que venía pasando el camión aljibe y lo hizo parar urgente. Usted está sin agua ahora. Sí, no, pero tengo agua, la que había guardado ayer nomás, porque ayer teníamos agua, así que ayer guardé agua y enseguida se cortó, ya quedamos sin agua. Ya, y ahora usted está llenando un estanque que tenía ahí. ¿Con cuánto le alcanza para poder pasar estos días? Yo creo que con 3 días tengo con el estanque porque gasto poca agua yo. ¿Usted ha vivido toda la vida acá o no? Toda la vida he vivido acá. ¿Había visto antes unas circunstancias como esta con el tema del agua? No, nunca. Nunca, primera vez que vivimos esta sequía tan grande. Este es el Chile que muchas veces no vemos en las grandes ciudades y que está padeciendo, sufriendo una escasez hídrica gigantesca. Hemos venido de urgencia al colegio, no estaban los planes, de Río Colorado, y nos recibe Johnny, su director. Muchas gracias, Johnny. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Nos gustaría haber hablado en otras circunstancias, pero... Bueno, pase, adelante. Bienvenido. Aquí está este es el sistema de baño. ¿Y esta es el agua con que los niños se debieran lavar las manos? Claro, deberían lavarse las manos. ¿Para tomar no? No, porque ellos traen su agua. Ellos traen su agua y nosotros tenemos agua filtrada aquí para darle y tenemos vasos desechables y todo eso. Pero esta es la realidad, o sea, los niños no pueden venir porque sencillamente uno abre la llave y no es que gotee poco, que tenga poca presión, no sale agua. A ver, pero ¿estás seguro que no sale agua? Sí, aquí estamos, si estamos, nosotros no contamos con el agua. ¿Y esta mañana habían llegado niños aquí y tuvieron que irse para la casa? Claro, ellos tienen horario hasta las 2:30, pero hoy día hemos sido autorizados para que se puedan despachar unos minutos antes. El déficit de precipitaciones, tanto líquidas como sólidas, supera el 70% en la cuenca de la Aconcagua. Además, el alza de la temperatura media es mayor en las alturas de la cordillera de los Andes. Por eso, los glaciares se están derritiendo con tal rapidez que podrían desaparecer a mediados del presente siglo, marcando el principio del fin para la cuenca hidrográfica de la Aconcagua.
Aquí no llegan las sanitarias. Este sector se abastece de fuentes subterráneas por el sistema de agua potable rural, APR, y esta fue nuestra sorpresa al ir a visitarla. Debemos tener unos 30 grados a esta hora. ¿Me podéis convidar un vasito de agua? No podemos en este ¿Por qué momento. no? Estamos sin agua. ¿Cacerrero? Claro, cacerrero, cuchillo de palo. Ha estado complicada la cosa porque la misma producción del pozo que nosotros utilizamos para abastecer esta zona ya ha bajado considerablemente en los últimos años de su producción. ¿Y el pozo abastece a cuántas familias aproximadamente? Tenemos una cantidad de 464 socios instalados. Y eso contando la gente que ha hecho otras casas y otras propiedades, que podríamos estar hablando fácilmente de 500 familias. ¿Y tú cómo ves la situación? ¿No llueve, no nieva? Complicado, difícil. Vamos a tener que hacer muchos cambios y muchas medidas. Por ejemplo, ahora la medida que nosotros tomamos como APR fue el ya no dar más factibilidades. La escasez hídrica no solo afecta el abastecimiento de agua en miles de hogares a lo largo del país en sectores rurales, sino que también está afectando la pequeña y mediana agricultura. Y finalmente usted sentirá las repercusiones porque el precio de las frutas y las hortalizas comenzarán a subir aún más. Estos son unos repollos que quedaron ¿a medio camino nomás? Sí. Pues, ¿qué pasó con ellos? Lo que pasa es que acá está llegando poca agua, la están dando por turno prácticamente. Pero aquí hay lechuga. En esta época, ya casi verano, deberíamos tener unas lindas matas de lechuga, pero... Inmensa. ¿Estos tienen cuánto? ¿5 centímetros? Sí, más o menos. Todos estos brotes verdes que vemos acá están condenados a secarse. Sí, ya se murió ya. Ahora se ve un poco de humedad. Pero estos son los riegos esporádicos que les están dando, ¿no? Sí. Una vez a la semana. Una vez a la semana. Una noche. Una noche, sí, en realidad. Una noche a la semana. Una noche a la semana es el turno que tenemos. Sí, de hecho podemos sacar una zanahoria acá y eso es lo que tenemos de zanahoria. ¿Ustedes la comercializan? Sí, la vendemos aquí mismo afuera, nos hicimos un local rústico. Un paquete de zanahoria, ¿cuánto valía hace 2 o 3 años? Nosotros vendíamos ya 300 pesos el kilo. Hoy en día nosotros tenemos que estar vendiendo 800, 900 pesos un kilo de zanahoria. 3 veces lo que costaba hace 2, 3 años atrás. El drama que ya padecen los habitantes de zonas rurales está a punto de alcanzar las ciudades y el Gran Valparaíso aparece primero en esta lista. Estamos proyectando, ¿cierto?, poder disponer de agua para el periodo estival y todo lo que es el año 2022. Y en el año 2022, ¿cierto?, volver a recargar el embalse Los Aromos como lo hemos coordinado con la autoridad y quienes son usuarios de la cuenca del río Concagua. ¿Basta con decretos de escasez hídrica? ¿Con llenados de embalses de emergencia? ¿O con camiones aljibes? La falta de agua dulce requiere medidas de mitigación y adaptación urgentes para quienes ya no la tienen y para los que podrían no tenerla antes de lo que muchos piensan. Una problemática sin duda urgente que hay que tratar sin ninguna duda. De esta forma terminamos este capítulo de A Fondo en Chilevisión Noticias. Los invitamos a que sigan en nuestra programación y que revisen más información sobre este y otros temas en nuestro sitio web chbnoticias.cl, en nuestras redes sociales y también en pluto.tv. Continúen nuestra sintonía, nos vemos en un próximo capítulo de A Fondo en CHB Noticias.